que realmente está ocurriendo en las escuelas. Y ahora no puedo hacerlo con la profundidad que quizás lo hice esta mañana, pero sí con todavía mucho mayor conocimiento de lo que trato de comunicar, de lo que trato de transmitirle a todos ustedes que nos escuchan y nos ven en este programa La Mañana con Dari. Cuando el presidente Hipólito Mejía fue al Sol de la Mañana y realizó aquella defensa, al otro día don Julio Martínez Pozo hizo referencia a un término al que yo tengo años refiriéndome, y es cómo vender el relato histórico. ¿Cómo usted le vende nuestro relato histórico a los más de 200,000 niños haitianos que están en estos momentos estudiando en las escuelas dominicanas? Y cuando les hablo de relato histórico, necesariamente tengo que empezar definiéndole a ustedes, amables televidentes y oyentes de este su programa La Mañana con Dari, de qué es un relato histórico. Relato histórico es una narración que se lleva a cabo con la intención de contar detalles determinados de unos sucesos ocurridos, generalmente en el pasado. Y cuando usted habla de relato histórico, el relato histórico tiene una configuración que parte de tres elementos esenciales. Esos tres elementos constitutivos de la configuración del relato histórico son el tiempo del relato histórico, en segundo lugar, el tiempo del relato de la ficción, y en tercer lugar, la experiencia en el tiempo de la narración. ¿Qué es el tiempo del relato histórico? El tiempo que usted utiliza para vendernos a los espectadores esa historia que usted nos está contando o nos está tratando de enseñar. El relato de la ficción es los aspectos que usted utiliza como aderezo para vendernos esos personajes como personajes místicos, como héroes, a los fines de nosotros poder identificarnos y asumirlos a ellos como lo que son nuestros héroes. Y por último, está la experiencia en el tiempo de la narración. Es decir, qué tanta atención nos pone ese espectador sobre lo que nosotros le estamos tratando de vender o lo que nosotros estamos tratando de enseñarle. Esto es exactamente lo que ocurre en las escuelas dominicanas, donde están esos más de 200,000 niños haitianos estudiando. ¿Cómo vamos nosotros a lograr venderles a ellos el relato histórico de nuestra gesta independentista? ¿Cómo vamos nosotros a lograr que ellos nos asuman a Duarte y a Sánchez y Mella como los padres de la patria? No hay forma de hacerlo. Y no hay forma de hacerlo porque cuando usted cuando usted trabaja un relato histórico, necesariamente usted, y valga la redundancia de términos, usted necesita trabajar o tratar una serie de datos necesarios. Entre esos datos está el personaje. Usted lo sintetiza en quién es el personaje. Está el lugar, es decir, dónde ocurren los hechos. No ocurren de aquel lado en Haití, ocurren de este lado en la República Dominicana. Está el tiempo, es decir, cuándo ocurren esos hechos. Y por último están los motivos. Los motivos definen el por qué y el cómo. Resulta que esos niños que van a las escuelas dominicanas en la mañana, usted lo enseña a leer y a escribir. Usted le enseña anatomía. Usted le enseña naturaleza. Usted intenta enseñarle geografía. Y posiblemente ellos le compren el intento el intento de enseñarle geografía. Ahora, lo que ellos no le van a comprar a usted es el relato histórico de cómo nacemos nosotros como nación, de cómo nos constituimos en lo que somos hoy República Dominicana. ¿Por qué? Porque el Duarte para esos niños lo continuará siendo Toussaint Louverture. El Mella para esos niños lo continuará siendo Jean-Claude Dessalines. Y el Sánchez para esos niños lo continuará siendo Henry Christopher. Y usted me preguntará, ¿por qué menciona esos tres personajes? Porque al igual que como ocurre de este lado de la isla, que nosotros tenemos tres padres de la patria, Duarte, Sánchez y Mella,
De aquel lado de la isla hay 3 padres de la patria, que son Toussaint Louverture, Jean-Claude Dessalines y Henry Christopher. Entonces, cuando ese niño llega a su casa y esos niños haitianos en la tarde se juntan debajo de una mata, los adultos practican con ellos una modalidad de enseñanza cultural transmitida de generaciones en generaciones en Haití, que se llama el Cric-Crap. ¿Qué es el Cric-Crap? El Cric-Crap es un juego educativo mediante el cual, a través de estímulos de recompensa, esos niños haitianos aprenden sobre su historia. Nosotros aquí conocemos ese juego del Cric-Crap a través de un programa de televisión que hizo muy famoso la ministra de Cultura, Milagros Germán, que se conoce como Qué Chévere Saber. El Qué Chévere Saber es el Cric-Crap. El Cric-Crap de los niños haitianos. Pero en ese juego del Cric-Crap, o ese juego comunal llevado a cabo por los adultos con esos niños haitianos, mediante ese juego de estímulo al conocimiento, al entendimiento, a esos niños se le enseña la historia haitiana. Se le enseña la historia haitiana, cómo se constituyó el Estado haitiano, cómo nació Haití, cómo Haití se convirtió en la primera república independiente negra del mundo. Y ahí le hablan de sus héroes, de sus personajes históricos, que son esos 3 que acabo de mencionar. Por lo tanto, nosotros podemos invertir un tiempo en enseñarles a escribir y a leer, pero nunca ellos asumirán nuestra historia ni nuestra identidad como pueblo como suya. Y no lo van a hacer porque no se va a producir nunca un término que se conoce como aculturación. La aculturación, que no es otra cosa que el proceso de adaptación hacia una nueva cultura. Eso no va a ocurrir con los haitianos, sencillamente porque la cultura haitiana es más fuerte que la cultura dominicana. Nosotros somos un crisol de culturas. Nosotros asumimos diferentes culturas con una facilidad a veces hasta risible. Por eso usted llega a Puerto Rico, usted llega a España, a los 2 días de usted llegar a Puerto Rico está hablando con el cantadito, y al tercer día de llegar a España y usted habla con la Z del español. Fíjense que aquí hubo un presidente que empezó hablando con la Z española y a los meses después todos los ministros y funcionarios de ese gobierno hablaban con la Z. Sí, sí. Asumimos. Escúcheme de nuevo. Con el escúcheme de nuevo. Escúcheme de nuevo. Asumimos eso como parte de nuestra identidad como pueblo, hablar con la Z. Incluso también la cultura de la vestimenta. Pero claro, lo que está ocurriendo ahora con Luis Abinader. Ahora todo el mundo... Mire cómo anda usted con esa hermosa chacabana. Sí, al estilo Luis. Al estilo Luis Abinader, con unos tenisitos blancos, sí, un relojito Rolex, sí, unos lentes Cartier. Ándale, Hay que revisarlo. No, y también los sombreros de Hipólito, que luego cuando llegó León en el 2004, hasta Margarita usaba sombrero. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? El mejor ejemplo de la aculturación y de que nosotros no tenemos la más remota posibilidad de incidir culturalmente en esos niños haitianos se manifiesta recientemente con una bachata de Félix Cumbé, el Huicuahuicahuo de Félix Cumbé. Esa bachata se hizo famosa. Pero el 99% del dominicano que escuche esa bachata de Félix Cumbé, el Huicuahuicahuo, no sabe que esa bachata, que esos cánticos son una exaltación al vudú. Ay, concho. No lo saben. Ay, Dios. Que es una exaltación al vudú. Pero nosotros lo repetimos mientras escuchamos la parte rítmica de la bachata sin saber ni siquiera lo que estamos cantando o lo que significa lo que estamos escuchando. Entonces, nosotros podemos hacer todo lo que querramos tratando de lograr convertir a esos niños en dominicanos y no lo lograremos. No lo lograremos porque no hay forma de que nosotros logremos configurar en el tiempo ese relato histórico y logremos, primero, el relato histórico en el tiempo de ese relato en la historia de ficción y la experiencia en el tiempo de la narración. Por lo tanto, enseñémosles a leer y escribir, pero no perdamos el tiempo pretendiendo que ellos nos asuman o asuman nuestros héroes como suyos, porque eso lamentablemente no va a ocurrir.